La siguiente ecuación logarítmica, que de hecho es la última de las ecuaciones logarítmicas de una sola incógnita que vamos a resolver en este curso. ¿Qué nos dice la ecuación? Tenemos 1 sobre el logaritmo en base x de 10 más 2 sobre el logaritmo en base 10 de x a la raíz cuadrada de 3, esto elevado al cuadrado, más logaritmo en base x de 10 igual, todo esto a 5 elevado al logaritmo en base 5 de 8 tercios. Recordemos que si no especificamos la base del logaritmo y solo escribimos log, estamos hablando del logaritmo en base 10. Hecha esta aclaración, notemos lo siguiente. Estos dos logaritmos tienen la misma base, que es x. Y este logaritmo que tenemos aquí tiene base 10. Lo que vamos a hacer es reescribir a este logaritmo y a este otro logaritmo de forma tal que estén en la misma base 10. Vamos a emplear la fórmula de cambio de base. Pero ¿cuál fórmula vamos a emplear? Nosotros vimos dos fórmulas de cambio de base. Vamos a emplear una que no hemos utilizado hasta el momento, la siguiente. Si tenemos logaritmo en base a de x, lo podemos reescribir como 1 sobre el logaritmo en base x de a. Entonces nosotros podemos hacer esto. El logaritmo en base x de 10 equivale a tener que 1 sobre, miren lo que sucede aquí, estamos intercambiando a la x con la a. Entonces aquí vamos a tener logaritmo en base 10, como es 10 no lo escribimos, de x, estamos intercambiando a x con el 10. Y si tenemos logaritmo en base 10 de x, esto equivale a tener 1 sobre el logaritmo en base x de 10. Estamos intercambiando aquí al 10, que es la base, con esta x. ¿Por qué escribo esta fórmula y esta fórmula? Ya lo vamos a ver. Con estos resultados yo puedo reescribir esta ecuación más fácilmente. ¿Cómo así? Veamos. Yo tengo logaritmo en base 10 de x, que es igual a 1 sobre el logaritmo en base x de 10. ¿Por qué? Lo acabo de escribir aquí. El logaritmo en base 10 de x es 1 sobre el logaritmo en base x de 10, que es este cociente que tengo aquí. Entonces lo sustituyo por logaritmo en base 10 de x. Tenemos luego más 2 sobre esto que tenemos acá, que es exactamente esto mismo. Más, atención, aquí tenemos logaritmo en base x de 10. Pero es que el logaritmo en base x de 10, ya dijimos, es 1 sobre el logaritmo en base 10 de x. Entonces lo que hacemos es escribir 1 sobre el logaritmo en base 10 de x en lugar del logaritmo en base x de 10. Y esto igual a 5 elevado al logaritmo en base 5 de 8 tercios. Ya reescribimos la ecuación de forma tal que todos los logaritmos tengan la misma base. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a emplear propiedades de los logaritmos. Vamos a emplear una propiedad en este logaritmo y vamos a emplear una propiedad aquí en esta potencia. ¿Cuál propiedad tenemos aquí? Miren, logaritmo en base 10 de x elevado a la raíz cuadrada de 3 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 3 que multiplica el logaritmo en base 10 de x. Recordemos, si tenemos logaritmo en base a de x a la n, esto equivale a tener n que multiplica al logaritmo en base a de x. Ya hemos visto esta propiedad bastante a lo largo de nuestros videos. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 5 elevado al logaritmo en base 5 de 8 tercios. Nosotros tenemos esta propiedad, voy a escribirla por aquí. A elevado al logaritmo en base a de x equivale a tener x. O sea que en realidad tener esto que tenemos aquí equivale a tener 8 tercios. Entonces vamos a escribir eso que acabo de decir. Tenemos aquí logaritmo en base 10 de x, que dejamos igual. Esta raíz cuadrada de 3 va a multiplicar al logaritmo en base 10 de x. Dejamos esto como está. Y aquí ya acabamos de decir que tener 5 elevado al logaritmo en base 5 de 8 tercios es simplemente 8 tercios. Luego vamos a elevar al cuadrado este producto. Ya sabemos que la potenciación es distributiva frente al producto. O sea que vamos a tener raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, que es simplemente 3. Y luego vamos a tener logaritmo en base 10 de x al cuadrado, que es precisamente esto que escribimos aquí. O sea que dejamos todo tal cual, simplemente elevamos este producto al cuadrado. Ahora tenemos una ecuación logarítmica donde solo aparece el logaritmo en base 10 de x.
vamos a transformar esa ecuación logarítmica mediante una sustitución. Vamos a decir que z es igual al logaritmo en base 10 de x. De esa forma, entonces, vamos a tener una ecuación algebraica, que sería la siguiente. Tenemos entonces z más 2 sobre 3z cuadrado más 1 sobre z igual a 8 tercios. Veamos, logaritmo en base 10 de x lo cambiamos por z. Este logaritmo en base 10 de x al cuadrado, pues lo cambiamos por z cuadrado. Aquí tenemos 1 sobre logaritmo en base 10 de x, o sea, 1 entre z, y esto igual a 8 tercios. Luego empleamos en este siguiente paso transposición de términos. Este 8 tercios que tenemos aquí es positivo. Recuerden, en ausencia de signo, esto es positivo, esto es más. Entonces pasa al otro lado a restar y aquí nos queda un 0. Y luego operamos todo esto. Aquí escribimos un 1. El común denominador de 1, 3z cuadrado, z y 3 es 3z cuadrado, que los contiene a todos. 3z cuadrado dividido entre 1 es 3z cuadrado. Y por z vamos a tener 3z al cubo más 3z cuadrado dividido entre 3z al cuadrado pues es 1. Y por 2 obtenemos 2. Luego tenemos más 3z cuadrado dividido entre z es 3z y por 1 pues obtenemos 3z. Y vamos a tener luego menos 3z cuadrado dividido entre 3 nos queda solo z al cuadrado. O sea que tenemos menos 8z cuadrado. Multiplicamos al 8 por z cuadrado. Y si tenemos un cociente igual a 0, entonces el dividendo es igual a 0. Vamos a escribirlo. Vamos a ordenar este polinomio. Tenemos 3z al cubo. Luego tenemos menos 8z al cuadrado. Luego se tiene más 3z más 2 y esto igual a 0. Y tenemos que hacer esta aclaración. Z debe ser distinto a 0. Si z es 0, vamos a tener 0 al cuadrado, que es 0 por 3, obtenemos 0. En el denominador tendríamos un 0 y la división por 0 no está permitida. Si por alguna razón obtenemos 0 en la solución de esta ecuación, entonces debemos quitar esa solución como tal. Veamos entonces que de hecho solucionando esta ecuación no vamos a encontrar que z sea 0. Esta ecuación, ¿cómo la solucionamos? Veamos que esta es una ecuación cúbica de grado 3 que podemos solucionar empleando la fórmula que vimos en el curso de álgebra elemental para solucionar ecuaciones cúbicas, o qué tal si empleamos el teorema del factor, regla de Ruffini, para factorizar esto y de esa forma entonces solucionar nuestra ecuación. ¿Cómo podemos emplear el teorema del factor? Recordemos, necesitamos encontrar un número que anule a este polinomio. ¿Y qué número puede anular a este polinomio? Puede ser uno de los divisores de este 2 o puede ser un número que formemos con los divisores del 2 divididos entre los divisores de este número que acompaña a nuestra incógnita a la 3. Quienes necesitan repasar esos conceptos les recomiendo que tomen el curso de álgebra elemental. Dicho eso, ¿cuáles son los divisores del 2? Son 1 y 2. Y puede ser 1 negativo y puede ser también 2 negativo. Veamos con el 1. Si sustituimos a z por 1, ¿qué tenemos? 3 por 1 a la 3 menos 8 que multiplica a 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. 1 a la 3 es 1. Por 3 obtenemos 3. 1 al cuadrado es 1 por menos 8 menos 8. 3 por 1 pues simplemente es 3 y aquí tenemos más 2. Tenemos 3 menos 8 que es menos 5. Más 3 menos 2 más 2, esto nos da 0. Encontramos un valor que anula a este polinomio. Entonces vamos a utilizar la división sintética para dividir a esto entre z menos 1. Recuerden, se divide entre la incógnita menos la raíz que encontramos. Por eso decimos z menos 1. ¿Y cómo realizamos esa división? Veamos. Escribimos nuestro polinomio de la siguiente manera. Tenemos z al cubo, z al cuadrado, z y término independiente. De z al cubo tenemos 3 unidades, de z al cuadrado tenemos menos 8, de z tenemos 3 y como término independiente tenemos este 2. Y aquí vamos a escribir la raíz que encontramos, que es el 1. Entonces, este 3 baja, 3 por 1 nos da 3, menos 8 más 3, eso nos da menos 5. Menos 5 por 1 nos da menos 5. 3 menos 5, menos 2. Y menos 2 por 1 nos da menos 2. 2 menos 2 es 0. O sea que vamos a tener que 3
z al cubo menos 8z cuadrado más 3z más 2 es igual a z menos esta raíz que multiplica, atención, a 3z cuadrado. Vamos a tomar este número y este número, comenzando por z al cuadrado, un grado menos que z al cubo. Entonces tenemos 3z2 menos 5z y como ya no tenemos más, este queda como término independiente, menos 2. Y esto entonces nos sirve para resolver esta ecuación. Miren, vamos a tener que z menos 1 por este trinomio, que es 3z cuadrado menos 5z menos 2, es igual a 0. De donde podemos concluir lo siguiente, y es que z menos 1 es 0 o este trinomio que tenemos aquí es 0. Ya sabemos que si el producto de dos factores es 0, uno es 0 o el otro es 0. Entonces tenemos z menos 1 igual a 0, de donde podemos concluir que z es igual a 1. De hecho ya habíamos encontrado esa raíz. 1 menos 1 pues nos da 0. Y aquí tenemos 3z cuadrado menos 5z menos 2 igual a 0. Y esto que tenemos aquí es una ecuación cuadrática. ¿Y cómo podemos solucionar esta ecuación cuadrática? Podríamos emplear nuevamente el teorema del factor o utilizar la fórmula que vimos para resolver ecuaciones cuadráticas en el curso de álgebra elemental. Recordemos, si tenemos ax2 más bx más c igual a 0, x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto dividido entre 2 veces a. Aquí quién es a, quién es b y quién es c, vamos a escribirlo en otro color. A es el número que acompaña a la incógnita al cuadrado, en este caso 3. B es el número que acompaña a la incógnita a la 1, en este caso menos 5. Y c es el término independiente, en este caso menos 2. Vamos a tener entonces que z es igual a menos b, tenemos menos 5. Menos 5 es más 5, ley de signos, menos por menos da más. Más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 3, por c, que es menos 2, todo esto dividido entre 2 veces a, o sea, 2 veces 3. Aquí que tenemos, z es igual a 5 más o menos raíz de qué. Menos 5 al cuadrado es 25 positivo, menos por menos da más y 5 por 5, 25. Voy a escribirlo por aquí en otro color para que llevemos la cuenta, 25. Y aquí tenemos menos 4 por 3 por menos 2. Comencemos con los signos. Menos por más da menos, por menos tenemos más. Y 4 por 3 es 12, por 2 obtenemos 24. O sea, 25 más 24, ¿qué es? 49. Vamos a tener raíz cuadrada de 49. Todo esto dividido entre 2 por 3, que es 6. Tenemos entonces dos soluciones para z. Una con el más y la otra con el menos. Veamos cuál es la solución con el más. Z es igual a 5 más. La raíz cuadrada de 49 es 7. Voy a escribirlo por aquí inclusive en otro color para que llevemos ahí el registro. Entonces tenemos 5 más 7 entre 6. 5 más 7 es 12. Entre 6 el resultado es 2. Y vamos a ver la otra solución, la que es con el menos. Z es igual a 5 menos 7 entre 6. 5 menos 7 es menos 2. Y entre 6 pues vamos a tener menos 2 sextos. Podemos simplificar. Podemos tomar la mitad del 2, que es 1, y la mitad del 6, que es 3. O sea, menos 1/3. Encontramos las dos soluciones para z. Tenemos en realidad al final tres soluciones. Una que es esta, z igual a 1. Y las otras dos soluciones que son z igual a 2 y z igual a menos 1/3. Voy a escribir esas tres soluciones por aquí. Voy a tener z igual a 1, z igual a 2 y z igual a menos 1/3. Estas tres soluciones son las tres soluciones a esta solución algebraica que fue la que formamos cuando comenzamos con la sustitución. ¿Con cuál sustitución? Recuerden, habíamos dicho que z era igual al logaritmo en base 10 de x. Lo que vamos a hacer es devolvernos en la sustitución.
Vamos a cambiar a z por 1, por 2 y por menos 1/3. Vamos a limpiar entonces el tablero para que lo podamos hacer. Tenemos 1 igual al logaritmo en base 10 de x. Entonces, vamos a decir que x es igual a 10 a la 1. Estamos empleando la definición del logaritmo. X es igual a 10. Si 1 es igual al logaritmo en base 10 de x es porque 10 a la 1 es x. Luego tenemos 2 igual al logaritmo en base 10 de x, de donde podemos decir que x es igual a 10 elevado al cuadrado. Si 2 es igual al logaritmo en base 10 de x es porque 10 a la 2 es x. O sea que vamos a obtener 100. Y finalmente tenemos menos 1/3 igual al logaritmo en base 10 de x, de donde podemos decir que x es igual a 10 elevado a la menos 1/3. O lo que es lo mismo, 1 sobre 10 a la 1/3. Y ya tenemos entonces tres soluciones para nuestra ecuación. 10, 100 y 1 sobre 10 a la 1/3. Recordemos que si tenemos a la menos n, esto equivale a tener 1 entre a la n. Por eso estoy diciendo que 10 a la menos 1/3 es 1 sobre 10 a la 1/3. Los invito a que ustedes verifiquen si en realidad estas son las tres soluciones de esta ecuación. Con esto entonces terminamos nuestra serie de ejemplos sobre cómo solucionar ecuaciones exponenciales y logarítmicas donde tenemos una sola incógnita. En los próximos videos veremos cómo resolver sistemas de ecuaciones exponenciales y logarítmicos.